En 1870, si viajabais de Londres a París, de París a Berlín, de Berlín a Nueva York, no necesitabais cambiar de moneda. Bueno, técnicamente sí. Pagabais en libras, en francos, en marcos, en dólares. Nombres distintos. Pero en la práctica, todas eran la misma cosa. Todas valían una cantidad fija de oro. Y eso significaba que convertir una en otra era tan sencillo como una regla de 3. Una libra esterlina equivalía a 7,32 gramos de oro puro. Un dólar a 1,5 gramos. Un franco a 0,29 gramos. Estos números no cambiaban. No fluctuaban. No dependían del humor de los mercados ni de las decisiones de los políticos. Estaban fijados. Y esa fijeza creó algo extraordinario. Un periodo de 44 años, de 1870 a 1914, que muchos historiadores económicos consideran la primera gran era de la globalización. El comercio internacional crecía a más del 3,5% anual, 14. El capital fluía libremente entre continentes. Un inversor londinense podía financiar un ferrocarril en Argentina con la misma facilidad que una fábrica en Manchester. Todo gracias a una idea simple: atar cada moneda a una cantidad fija de oro. Se llamó el patrón oro. Y durante casi medio siglo, pareció la solución perfecta al problema de la confianza monetaria. Hoy vamos a ver cómo nació, cómo funcionaba, y por qué fue tan poderoso. En los 3 episodios anteriores hemos construido una escalera. Primero, las 3 funciones del dinero: medir, facilitar, guardar. Después, el salto del metal al papel, dinero representativo, billetes que prometen oro. Y luego, el ingrediente invisible que sostiene todo el sistema, la confianza. Hoy subimos otro peldaño. Porque la pregunta que queda en el aire es: ¿cómo se institucionaliza la confianza? ¿Cómo se convierte algo tan frágil como la fe en el dinero en algo sólido, predecible, duradero? La respuesta que el siglo XIX encontró fue anclar el dinero al oro. Si no confías en el gobierno, confía en el metal. El oro no se puede fabricar, no se puede imprimir, no se puede crear de la nada. Fue una idea brillante. Con una historia fascinante. Y con consecuencias que duran hasta hoy. Para entender el patrón oro, necesitamos empezar por el país que lo inventó. Gran Bretaña venía de una experiencia traumática. Las guerras napoleónicas habían sido carísimas. Para financiarlas, el Banco de Inglaterra había suspendido la convertibilidad de sus billetes en oro en 1797. Durante más de 20 años, los billetes británicos no se podían cambiar por metal. Eran, en la práctica, dinero fiat. Y los precios subieron. No fue una hiperinflación como la de los assignats franceses, pero fue suficiente para generar un debate intenso. ¿Debía Gran Bretaña volver al oro? Los llamados bullonistas decían que sí. Que la disciplina del oro era la única forma de garantizar la estabilidad. Sus oponentes argumentaban que la economía necesitaba flexibilidad. Ganaron los bullonistas. En 1821, Gran Bretaña restableció la convertibilidad total, 12. Cada billete del Banco de Inglaterra podía canjearse por una cantidad fija de oro. La libra esterlina quedó definida como 7,32 gramos de oro puro. Y ese número no cambiaría en casi un siglo. Gran Bretaña no fue el primer país en usar oro como dinero. Pero fue el primero en crear un sistema formal donde la moneda nacional estaba legal y permanentemente atada al oro. Eso es el patrón oro. Un compromiso oficial del gobierno de que su moneda vale una cantidad fija de metal precioso y puede canjearse libremente. ¿Por qué importó tanto que lo hiciera Gran Bretaña? Porque en 1821, Gran Bretaña era la economía más poderosa del mundo. La potencia industrial. El centro financiero global. Cuando Londres fijó las reglas del juego monetario, el resto del mundo prestó atención. Vamos a entender la mecánica, porque es más sencilla de lo que parece. Imaginad 2 países, Gran Bretaña y Francia. Ambos están en el patrón oro. La libra vale 7,32 gramos de oro. El franco vale 0,29 gramos. Eso significa que una libra equivale a unos 25 francos. Y ese tipo de cambio no fluctúa. ¿Es fijo? Porque ambas monedas están definidas en términos de oro. Ahora imaginad que Gran Bretaña compra mucho vino francés. Más de lo que Francia compra en textiles británicos. Hay un déficit comercial. Gran Bretaña debe dinero a Francia. ¿Cómo se salda? Con oro. Gran Bretaña envía oro a Francia. Es literal, lingotes en barcos cruzando el Canal de la Mancha. Pero aquí viene lo elegante. Cuando Gran Bretaña pierde oro, el Banco de Inglaterra tiene menos reservas. Con menos reservas, sube los tipos de interés para atraer capital extranjero y restringir el crédito. El crédito más caro frena la economía. La gente compra menos. Incluyendo menos vino francés. Y el déficit comercial se corrige. En Francia pasa lo contrario. Llega oro. El Banco de Francia tiene más reservas. Los tipos bajan. El crédito se abarata. La economía se estimula. Los franceses compran más productos británicos.
y el equilibrio se restablece. Es un mecanismo automático. Autocorrector. No necesita que ningún político tome decisiones. El oro fluye, los tipos se ajustan, el comercio se reequilibra. Funciona solo. Al menos en teoría. Recordad esas dos últimas palabras. Volveremos a ellas. Gran Bretaña adoptó el patrón oro en 1821. Pero durante décadas fue casi la única. Muchos países usaban sistemas bimetálicos, oro y plata, u otras combinaciones. Todo cambió alrededor de 1870. Alemania, recién unificada, adoptó el patrón oro en 1871, financiada en parte por las reparaciones de la guerra franco-prusiana. Francia lo siguió poco después. Luego Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica. Para 1880, la mayor parte del mundo industrializado estaba en el patrón oro. Estados Unidos lo adoptó formalmente en 1900, aunque en la práctica operaba bajo el desde antes, con el precio del oro fijado en $20.67 por onza, 15. Y entonces comenzó lo que los historiadores llaman la era clásica del patrón oro. De 1870 a 1914, 13. 44 años que transformaron el mundo. Con tipos de cambio fijos, el comercio internacional se disparó. Si sabíais que una libra siempre equivaldría a 25 francos, podíais firmar un contrato con un proveedor francés sin miedo a que el tipo de cambio os arruinara. La certidumbre creaba confianza. La confianza creaba comercio. El comercio creaba riqueza. El comercio global creció un 3,5% anual entre 1870 y 1913, 14. Puede que no suene espectacular. Pero compuesto durante 4 décadas, es un crecimiento enorme. Ferrocarriles cruzaron continentes. Cables telegráficos unieron mercados. Los flujos de capital alcanzaron niveles que no se volverían a ver hasta finales del siglo XX. Fue la primera globalización. Y el patrón oro fue su arquitectura monetaria. Pero toda moneda tiene dos caras. Y el patrón oro también tenía la suya. Recordad el mecanismo que describimos antes. Cuando un país pierde oro, sube los tipos de interés. El crédito se encarece. La economía se frena. El déficit se corrige. Todo muy elegante en un diagrama. Pero en la vida real, la economía se frena significa algo concreto, fábricas que reducen producción, trabajadores que pierden su empleo, familias que no llegan a fin de mes. El patrón oro imponía disciplina. Pero esa disciplina tenía un coste humano. Los ajustes los pagaba la población, no los banqueros. Y el sistema no distinguía entre un déficit causado por un exceso de importaciones y uno causado por una mala cosecha o una crisis externa. La respuesta era siempre la misma: perder oro, subir tipos, ajustar. Además, el patrón oro favorecía a los países que tenían oro. Gran Bretaña, con su vasto imperio colonial y sus minas en Sudáfrica y Australia, tenía un acceso privilegiado. Los países sin minas de oro dependían de conseguir metal a través del comercio, y eso les ponía en desventaja estructural. Hubo quienes cuestionaron el sistema desde el principio. En Estados Unidos, el debate sobre el oro fue feroz durante las décadas de 1880 y 1890. Los agricultores del sur y el oeste, endeudados y asfixiados por precios agrícolas a la baja, querían dinero más abundante, plata además de oro, o directamente billetes sin respaldo metálico. Los banqueros del noreste querían la disciplina del oro. En 1896, el candidato presidencial William Jennings Bryan dio uno de los discursos más famosos de la historia política americana. «No crucificaréis a la humanidad en una cruz de oro», declaró ante la convención demócrata. Perdió las elecciones. Pero su argumento señalaba algo real: la estabilidad del patrón oro no era gratuita. Y el precio lo pagaban los más vulnerables. La era clásica del patrón oro terminó con la Primera Guerra Mundial. Los países beligerantes suspendieron la convertibilidad para financiar la guerra. Cuando la guerra acabó, el mundo intentó volver al oro. Pero ya nada era igual. En 1922, una conferencia internacional en Génova intentó reconstruir el sistema monetario. 16. Pero las condiciones habían cambiado. No había suficiente oro para respaldar todas las monedas al nivel de antes de la guerra. La producción había crecido, los precios habían subido, las deudas eran enormes. La solución fue un compromiso: el patrón de cambio oro. En lugar de que cada país mantuviera reservas íntegramente en oro, podían mantener parte en monedas fuertes, principalmente libras y dólares, que a su vez estaban respaldadas por oro. Era un patrón oro indirecto. Una cadena de promesas: tu moneda promete valer libras, la libra promete valer oro. Funcionó durante unos años. Pero la cadena era solo tan fuerte como su eslabón más débil. Y cuando llegó la Gran Depresión en 1929, los eslabones empezaron a romperse. Pero eso es una historia que merece su propio episodio. El patrón oro suele presentarse como un tema técnico. Tipos de cambio fijos, reservas de metal, mecanismos de ajuste.
Pero detrás de esos tecnicismos había decisiones que afectaban a millones de personas. Cuando un banco central subía los tipos para defender el patrón oro, las hipotecas se encarecían. Los préstamos a pequeños negocios se secaban. El desempleo subía. Las familias lo pasaban mal. Y aquí hay un punto que merece reflexión. El patrón oro funcionó razonablemente bien durante su era clásica. Pero funcionó en un contexto muy específico. La mayoría de los trabajadores no tenían voto. Los sindicatos eran débiles o ilegales. No había seguro de desempleo, ni sanidad pública, ni pensiones estatales. El coste del ajuste recaía sobre los que menos voz tenían. A medida que la democracia se expandió en el siglo XX, la presión política para suavizar esos ajustes creció. Los ciudadanos ya no aceptaban que se sacrificara el empleo para mantener un tipo de cambio. Querían gobiernos que priorizaran el bienestar social, no la paridad con el oro. Esa tensión, entre la disciplina monetaria y las demandas democráticas, es una de las fuerzas que acabaría destruyendo el patrón oro. Y es una tensión que sigue existiendo hoy, aunque con formas diferentes. 4 ideas para llevaros de este episodio. Primera, el patrón oro nació en Gran Bretaña en 1821. Cada moneda nacional quedaba definida como una cantidad fija de oro, creando tipos de cambio estables y predecibles. Segunda, la era clásica del patrón oro, de 1870 a 1914, fue un periodo de estabilidad monetaria y expansión comercial sin precedentes. El comercio global creció más del 3,5% anual. Tercera, el sistema tenía un mecanismo de ajuste automático basado en flujos de oro y tipos de interés. Pero ese ajuste tenía un coste humano. Cuando la economía se frenaba, las familias pagaban el precio. Cuarto, tras la Primera Guerra Mundial, el mundo intentó volver al oro con la Conferencia de Génova de 1922. Pero las condiciones habían cambiado. El nuevo sistema era más frágil que el original. El patrón oro prometía estabilidad. Y durante la era clásica, en gran medida la cumplió. Tipos de cambio fijos, comercio creciente, confianza internacional. Pero la estabilidad tenía un precio. Y ese precio se volvió insoportable cuando llegó la peor crisis económica de la historia moderna. En 1929, la bolsa de Nueva York se desplomó. El mundo entró en la Gran Depresión. Y el patrón oro, que en tiempos buenos parecía un ancla de estabilidad, en tiempos malos se convirtió en algo muy distinto. Una jaula. Eso es lo que veremos en el próximo episodio.